Hola, sean bienvenidos a este tutorial. Para este tutorial vamos a trabajar el caso 3 de la suma de vectores. En un video anterior ya trabajamos este tema, pero hemos trabajado únicamente cuando hemos sumado dos vectores. Para este video voy a trabajar un método donde voy a poder sumar 3 o más vectores. Este método se le conoce como el método de componentes de un vector, ya que consiste en encontrar esos componentes de cada vector y después poderlos sumar y con ello encontrar el vector resultante. Así que espero que me puedan acompañar, que sea de utilidad este video y que puedan ver la manera en que se realiza el método de componentes. Así que bienvenidos y acompáñenme. Trabajaré la suma de vectores caso 3 en el método de componentes. Del método de componentes trabajaré el ejemplo número 1. La situación es la siguiente. Un dron vuela 8 metros al norte, luego 3 metros al suroeste a 30 grados, después 6 metros al oeste. Hallar la resultante del punto de salida a donde ha quedado. Del método de componentes trabajaré el método gráfico. Comenzaré graficando el vector 1. Siempre comienzo con un plano cartesiano y este vector 1 es de 8 metros hacia el norte. Entonces en mi gráfica haré una línea de 8 centímetros de acuerdo a la escala. Donde el vector 1 ha finalizado, dibujaré un plano cartesiano. Y este será el inicio del vector número 2, que tiene una magnitud de 3 metros, por lo tanto la línea a dibujar será de 3 centímetros. Tengo que tener cuidado de medir el ángulo sobre la horizontal, que en este caso es de 30 grados con sentido sur-oeste. Donde este vector ha terminado, recordando siempre que los estoy graficando en una escala de 1 centímetro por cada metro. Y ahí donde el vector 2 finaliza, dibujo un plano cartesiano y grafico el vector 3. El vector 3 es de 6 metros. Estos 6 metros son en dirección oeste. En dirección y sentido oeste. Y en este caso pues ya tengo graficada la secuencia de los 3 vectores. Voy a proceder a graficar mi vector resultante. El vector resultante comienza en el origen de ese plano cartesiano y finaliza en la parte final del vector 3, que es el último vector. Entonces, al momento de trazar la línea del vector resultante, puedo medir esa línea y puedo darme cuenta que la medida aproximada de esa línea en mi regla es de 10.7 centímetros. Aplicando la escala, entonces me queda un vector resultante de 10.7 metros. Recordando que en mi regla yo tendré 1 centímetro por cada metro. El sentido es un sentido noroeste, como lo pudimos apreciar. Y el ángulo lo voy a medir utilizando un transportador. Coloco mi transportador en ese primer plano cartesiano y voy a obtener un ángulo aproximadamente de 38 grados. Siempre recordando que este ángulo es medido sobre la horizontal.
Del mismo método de componentes voy a trabajar el método analítico. Para este método de componentes utilizo las fórmulas para los componentes. Componente en X es igual a coseno del ángulo por el vector. Y componente en Y es igual a seno del ángulo por el vector. Voy a graficar en un mismo plano cartesiano todos mis vectores. Esto me va a ayudar a resumir la información. Entonces es aconsejable que si no nos dan la gráfica que formaré en este momento, ustedes la puedan construir, como en este ejemplo. Tengo mi plano cartesiano, que será el plano cartesiano para todos los vectores. Grafico el vector 1, que sé que ese vector 1 es hacia el norte y es de 8 metros. Y lo que aquí voy a utilizar es ubicar los ángulos totales. Los ángulos totales se miden siempre teniendo como cero el eje X positivo. Entonces, el ángulo del vector 1 es un ángulo de 90 grados. Voy a graficar el vector 2. Este vector 2 es un vector de 3 metros y su ángulo por debajo de la horizontal es de 30 grados. Entonces, desde el punto de X positivo hacia donde este vector ha quedado, tengo un ángulo total de 210 grados. ¿Cómo sé que es este ángulo? Muy fácil, recordando que en el eje X negativo ya llevo un total de 180 grados, le sumo los 30 grados que este vector ha descendido y obtengo una sumatoria de 210 grados, que es el ángulo del vector número 2. Voy a graficar el vector número 3. Recordando que este vector número 3 es en un sentido oeste. Por lo tanto, ese eje del oeste o X negativo tiene un total de 180 grados. Y este será mi ángulo completo o total. Estos ángulos que he obtenido, el de 90, el de 180 y el de 210, los utilizaré a continuación. Voy a sacar los componentes de cada vector y esto lo voy a registrar en una tabla. También voy a realizar los procedimientos en mi calculadora. Utilizaré las funciones y fórmulas vistas anteriormente. Voy a comenzar escribiendo los vectores con el nombre y su magnitud, teniendo vector 1 8 metros, vector 2 3 metros, vector 3 6 metros. Voy a registrar los ángulos que obtuve de la gráfica del resumen de estos vectores. Recordando que el vector 1 tiene un ángulo de 90 grados. El vector 2 tiene un ángulo de 210 grados. Y el vector 3 tiene un ángulo de 180 grados. Con esta información voy a trabajar el componente en X. Para el componente en X utilizo la fórmula componente en X es igual a coseno de cada ángulo por cada magnitud de cada vector. Y entonces en mi calculadora voy a realizar estos cálculos para el componente en X. Entonces en mi calculadora para el primer vector tengo coseno de 90 grados por el vector 1 que es 8 y me ha dado como respuesta 0. Voy a registrar
el componente en X del segundo vector. Coseno del ángulo 200 grados por lo que mide el vector, que es 3, y me da igual a un resultado de menos 2.598. Por aproximación me queda un resultado de menos 2.60. Voy a obtener el componente en X del tercer vector. Coloco coseno del ángulo 180 por el vector, que es 6, y obtengo como resultado menos 6. Después de haber obtenido los componentes en X de cada uno de estos vectores, voy a obtener también los componentes en Y. Y estos componentes en Y los voy a registrar en otra columna, y la función que voy a utilizar es componentes en Y es igual a seno del ángulo por el vector. Entonces, componente en Y, y voy a hacer estos cálculos. Para el vector 1, seno de 90 grados por lo que mide el vector, que es 8, y me da un resultado de 8. Voy con el vector 2. Para el vector 2 ingreso seno del ángulo 210, cierro mi paréntesis, por el vector que mide 3 es igual, y el resultado que obtengo es de menos 1.5. Voy a calcular el componente en Y para el vector 3. Ingreso seno del ángulo 180 por lo que mide el vector, que es 6. Presiono igual y me ha dado un resultado de 0. Y de esta manera he obtenido los componentes en X y en Y para estos vectores. Sacaremos la sumatoria de los componentes en X y en Y. Para esto voy a ingresar esta información a mi calculadora. Voy a iniciar con el componente en X. Voy a ingresar en mi calculadora 0 más, y tengo un signo negativo, entonces lo voy a ingresar dentro de paréntesis, esta cantidad que sería menos 2.60. Cierro el paréntesis, más, tengo otro negativo, abro paréntesis, menos 6, cierro paréntesis, presiono igual, y me ha dado un resultado de 8.6 o 8.60, que es negativo. Y este es el resultado para el componente en X. De la misma manera, voy a ingresar a mi calculadora las cantidades que obtuve de los componentes en Y, y los voy a sumar. Comienzo 8 más paréntesis menos 1.5 paréntesis más 0 es igual, y me ha dado un resultado de 6.5, que es positivo y corresponde a la sumatoria de los componentes en Y. Con la información obtenida sacaremos la resultante, pero para este procedimiento no usaré los signos. Voy a utilizar la siguiente fórmula. Resultante es igual a raíz cuadrada de componente en X al cuadrado más componente en Y al cuadrado. Esta fórmula es obtenida o derivada del teorema de Pitágoras. En mi fórmula dice componente en X. El componente en X es 8.60. Dice componente en Y es 6.5. Voy a proceder a sustituir estos datos en mi fórmula. Entonces me va a quedar la fórmula resultante es igual a raíz cuadrada de 8.60 al cuadrado más 6.5 al cuadrado. Recordando que desde el inicio indiqué que para este procedimiento no se usan los signos
que tienen en la tabla. Al ingresar esta información a mi calculadora, obtengo como resultado 10.78 y su magnitud es en metros. Y este sería el valor de la resultante. Voy a proceder a sacar el ángulo del vector resultante. Para este procedimiento tampoco se usarán los signos de referencia. Voy a utilizar la fórmula siguiente: ángulo es igual a tangente inverso y dentro de paréntesis la fracción componente en y dividido componente en x. Recordando, componente en x es 8.60 y el componente en y es 6.5, y no voy a usar los signos que aparecen en estos resultados. Al sustituir estos datos, mi fórmula queda así: ángulo es igual a tangente inverso paréntesis 6.5 dividido 8.6 y cierro mi paréntesis. Al ingresar esto a la calculadora, obtengo como resultado lo siguiente: una cantidad decimal de 37.08, que al convertirla me queda en el siguiente ángulo: 37 grados, 4 minutos, 56.99 segundos. Sacaremos el sentido. Para este procedimiento es que necesitamos los signos de referencia. Entonces, vamos a destacar en primer lugar en el componente en x estos signos. Pero para poderme ubicar mejor, voy a dibujar un plano cartesiano así pequeño, y en este plano voy a registrar los signos para el eje X y los signos para el eje Y. Para el eje X tengo un signo negativo y un signo positivo. En eje Y tengo positivo y negativo. Y en base a estos signos me voy a ubicar en alguno de los cuadrantes y en algunos de los sentidos compuestos de este plano cartesiano. En el componente en X es menos, por lo tanto me ubico en mi plano cartesiano en el eje X negativo. Para el componente en Y es positivo, por lo tanto en el eje Y me ubico en el Y positivo. Estos dos cuadrantes que han sido seleccionados van a formar el cuadrante 2, y en ese cuadrante 2 tengo en X, cuando va negativo, sentido oeste; en Y positivo, sentido norte. Por lo tanto, el sentido compuesto es noroeste. Y es en este cuadrante donde se encuentra graficado este vector resultante. El movimiento que el dron tuvo, en resumen, es el siguiente, que lo he graficado a través de mis vectores. Y en conclusión, ese vector resultante inició en el origen del primer plano cartesiano,
finalizó donde terminó mi vector 3, que es el último vector que tengo, y el sentido es un sentido noroeste. La magnitud del vector resultante es de 10.78 metros y el ángulo es de 37 grados 4 minutos 56.99 segundos. Y he finalizado con este primer ejemplo. Del método de componentes voy a trabajar el ejemplo número 2. Tendré la siguiente situación. El recorrido de un avión es el siguiente: 8 kilómetros al noreste a 45 grados, 7 kilómetros al noroeste a 20 grados y 6 kilómetros al sur. Me piden hallar el vector resultante de la trayectoria del avión. Del método de componentes trabajaré el método gráfico. Comenzaré graficando la trayectoria de este avión, graficando el vector 1 iniciando con un plano cartesiano, midiendo 45 grados y teniendo una línea de 8 centímetros, recordando que la medida del vector 1 es 8 kilómetros y la escala me dice que tendré 1 centímetro por cada kilómetro. Donde el vector 1 ha finalizado, colocaré un plano cartesiano nuevo, que será el inicio del vector 2. El vector 2 tiene un ángulo de 20 grados, entonces tengo que tener el cuidado de medir este ángulo sobre la horizontal. Mantener el sentido del vector, que es un sentido noroeste. La magnitud de 7 kilómetros, por lo tanto esta línea medirá 7 centímetros de acuerdo a mi escala. Donde el vector 2 ha finalizado, voy a dibujar un nuevo plano cartesiano. Y de ese plano cartesiano dibujaré el vector 3, que es en sentido sur de 6 kilómetros, por lo tanto será una línea de 6 centímetros hacia el sur. Y de esta manera tengo graficada la secuencia del viaje de este avión. Y voy a proceder a graficar el vector resultante, que inicia en el punto de origen del primer plano cartesiano y finaliza donde terminó el vector 3. Al momento de graficarlo y hacerlo con mi regla, puedo notar que he hecho una línea de aproximadamente 2 centímetros y medio. Recordando la escala, que tengo 1 centímetro por cada kilómetro, entonces el vector resultante es igual a 2.5 kilómetros aproximadamente. La línea la dibujé en un sentido noroeste, por lo tanto este sería el sentido de este vector. Y con ayuda de un transportador voy a medir el ángulo que tengo de la horizontal a donde quedó este vector resultante. Recordando que este ángulo lo voy a medir únicamente en el primer plano cartesiano. Y el ángulo es aproximadamente de 65 grados. Y de esta manera he finalizado la gráfica de este problema. Del método de componentes trabajaré el método analítico. Para este método utilizo las siguientes fórmulas. Componente en X es igual a coseno del ángulo por el vector y componente en Y es igual a seno del ángulo por el vector. Antes de comenzar voy a resumir
mis vectores en un solo plano cartesiano. Y esto lo hago para poder establecer los ángulos completos que tienen estos vectores. Comienzo con el vector 1, que es de 8 kilómetros y tiene un ángulo de 45 grados. El vector 2 tiene un ángulo sobre la horizontal de 20 grados, pero desde el eje X positivo, donde está el 0, a donde el vector ha quedado, puedo medir y tener un total de 160 grados. También aquí lo puedo resolver con la siguiente lógica. Como el ángulo que tengo ya es de 20 grados, entonces en el eje X negativo yo tengo 180 grados, pero no llegó ese vector 2 hasta ese eje X negativo. ¿Cuánto le hizo falta para llegar? 20 grados. Entonces 180 menos 20 me da igual a 160 grados. A esto se le llama ángulos complementarios. Y el tercer vector, que fue de 6 kilómetros, está hacia el sur. Recuerdo que en esta línea, como el vector se encuentra sobre uno de los sentidos principales, norte, oeste, sur y este, esa línea del sur corresponde al eje Y negativo, y en ese eje Y negativo tengo un recorrido total de 270 grados. ¿Cómo lo aprendimos? Al momento de graficar vectores. Y estos ángulos que obtuve, el de 45, 160 y 270, estos ángulos, si lo notamos, son ángulos que inician siempre a medirse desde el eje X positivo o la línea del este. Estos ángulos me servirán acá. Sacaremos los componentes de cada vector. Esto se registra en una tabla. Registraré cada vector. Vector 1, que es de 8 kilómetros, vector 2, que es de 7 kilómetros, y vector 6, que es vector 3, que tiene 6 kilómetros. Registraré los ángulos que corresponden a cada vector. Al vector 1, un ángulo de 45 grados. Al vector 2, un ángulo de 160 grados. Al vector 3, un ángulo de 270 grados. Sacaré los componentes en X. Para esto utilizo la función trigonométrica de coseno del ángulo por el vector. Voy a proceder a obtener estos resultados en mi calculadora. Ingreso coseno de 45 por el vector, que es 8, y me ha dado un resultado de 5.66 de acuerdo a la aproximación. Para mi vector 2 ingreso coseno de 160 por 7, que es lo que mide el vector, y me ha dado un resultado de menos 6.58. Obtengo el componente en X del vector 3, que sería coseno de 270 por 6, que me da un resultado de 0. Y de esta manera he obtenido los componentes en X. También voy a obtener los componentes en Y. Para los componentes en Y utilizo la siguiente fórmula: seno del ángulo por el vector. Al realizar estos cálculos serán así: seno de 45 grados por 8 me da igual a 5.66. Voy a obtener el componente en Y del vector 2, que sería seno de 160 por el vector, que es 7,
y me ha dado un resultado de 2.39. Voy a obtener el componente en Y del vector 3, que sería seno del ángulo 270 grados por 6, y me ha dado un resultado de menos 6. Y de esta manera he obtenido los componentes en Y también lo he registrado en una tabla. Con la información obtenida, sacaremos la sumatoria de los componentes en X y en Y. Para esto, procedo a ingresar en mi calculadora 5.66 más paréntesis porque es negativo, menos 6.58, cierro paréntesis, más 0, presiono igual y me da un resultado de menos 0.92, que corresponde al componente en X, a la sumatoria de esa columna. De igual manera, voy a sumar los componentes en Y. Entonces, en mi calculadora digo 5.66 más 2.39 más paréntesis menos 6, cierro paréntesis, presiono igual y me ha quedado un resultado de 2.05, que se asume que es positivo. Y recordemos que estos signos los voy a utilizar más adelante. Y este sería el componente en Y, 2.05. Sacaremos la resultante. Para esto no se usan los signos de la sumatoria. Utilizo la fórmula resultante es igual a raíz cuadrada de componente en X al cuadrado más componente en Y al cuadrado. Recordando que estos componentes ya los obtuve y voy a proceder a sustituir datos. En componente en X ingreso 0.92, lo elevo al cuadrado más. Y en componente en Y ingreso 2.05, también lo elevo al cuadrado. Al ingresar esta información a mi calculadora, obtengo como resultado 2.25 kilómetros, que sería la magnitud del vector resultante. Sacaremos el ángulo. No se usan los signos. Para este procedimiento entonces vamos a descartar si es positivo o negativo al momento de la sumatoria. Voy a utilizar la fórmula de ángulo es igual a tangente inverso, paréntesis, componente en Y dividido componente en X. Recordando que para componente en X obtuve 0.92. Y para componente en Y obtuve 2.05. Recordando que en esta fórmula no utilizo los signos. Voy a ingresar los datos y me quedaría ángulo es igual a tangente inverso, paréntesis, 2.05 dividido 0.92. Esto lo ingreso a la calculadora y obtengo un decimal de 0 de ángulo es igual a 65.83. Esto lo convierto y me queda un ángulo igual a 65 grados, 49 minutos, 49.4 segundos.
Procederemos a sacar el sentido del vector resultante. Para esto usaremos los signos de referencia que se encuentran registrados en la tabla. Dibujaré un pequeño plano cartesiano para ubicar los signos del eje X y los signos del eje Y. Voy a revisar el componente en X. La sumatoria me dio un signo negativo, por lo tanto el componente en X significa que en X es negativo. Y me voy a ubicar en ese plano cartesiano en el componente en Y. La sumatoria me dio positivo, por lo tanto me ubico en el plano cartesiano en el eje Y positivo. El cuadrante que corresponde a X negativo y Y positivo es el cuadrante 2, y este cuadrante tiene un sentido noroeste, y este sería el sentido de este vector resultante. En resumen, tendremos que el movimiento que tuvo este avión, le asigné y realicé una gráfica, y en esta gráfica pude analizar que del inicio del primer plano cartesiano a donde finalizó el vector 3, tengo mi vector resultante, y este vector resultante tiene una magnitud de 2.25 kilómetros, tiene un sentido noroeste y tiene un ángulo exacto de 65 grados 49 minutos 49.4 segundos. Y de esta manera he resuelto mi ejemplo número 2. Muy bien, hemos llegado al final de este video tutorial, donde nos hemos podido dar cuenta cómo este método es un poco extenso, pero es un método bastante fácil, es un método bastante práctico. Así que espero que para ti este método sea de utilidad, y ante todo que este tutorial sirva para que tú puedas ir comprendiendo y reforzando este tema. De mi parte es todo, muchísimas gracias, nos vemos en una próxima, hasta luego.